ayudas. Hola, vamos a resolver en esta oportunidad este problema de lógica que dice hallar el valor de verdad de la siguiente proposición. Se trata de esta proposición compuesta y vamos a resolver este problema utilizando dos métodos. El uno será utilizando las tablas de verdad y el otro será utilizando las leyes de las proposiciones. Empecemos entonces por este primer método. ¿No es cierto? Entonces, mire, para este primer método que lo vamos a resolver por tablas de verdad, entonces debemos hacer un análisis previo. ¿Cuál es este análisis previo? El análisis es, primero, contar en toda la proposición compuesta cuántas proposiciones simples existen, ¿ya? Y aquí vemos que existen dos proposiciones simples, P y Q. ¿Ya? Algunos estudiantes aquí cometen el error de decir 1, 2, 3, 4, hay 4. No, en realidad solo hay dos tipos de proposiciones, P y Q, y las otras están ya repetidas, ¿ya? Entonces, lo primero es N, este número de proposiciones simples resultó ser en este caso igual a 2, ¿ya? Eso por un lado. Lo otro será para las tablas de verdad saber cuántas filas voy a necesitar y el número de filas es igual, según esta fórmula, 2 elevado a la n, donde n es este número ya calculado, el número de proposiciones simples. En este caso, reemplazamos 2 elevado a la 2, porque n nos salió 2, y nos queda 4. ¿Ya? Entonces, una vez que ya sabemos el número de proposiciones, entonces entendemos que van a haber 4 filas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Hacemos las 4 filas. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 filas, ¿ya? Ahora, vamos a elegir un orden. ¿Cuál será el orden elegido? Bueno, el orden que nosotros queramos, de eso no importa, pero debemos elegirlo ahora ese orden. Y el orden más normal, el regular, el estándar es el orden alfabético, ¿no es cierto? Algunos hacen por orden de aparición, pero lo más normal es hacer por orden alfabético. Y entonces será el orden alfabético P, luego Q, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con P? Esta P debe tener la mitad de sus filas con un valor de verdad dado y en la otra mitad con el valor de verdad contrario. ¿Qué significa esto? Que aquí, mira, vemos P, entonces la mitad de sus filas deben tener un valor de verdad, podemos empezar con verdad, y las otras dos con el valor de verdad contrario. Esto le ponemos bajo la P, mira, aquí también tenemos la P, entonces vamos a hacer lo mismo, verdad, verdad, falso, falso. Repito, en la primera de estas proposiciones vamos a dividir en dos el número total de filas y la primera mitad ponemos un valor de verdad. Lo normal es comenzar con verdad. Entonces ponemos las que sean, ¿no es cierto? Hasta cumplir la mitad y las otras el valor de verdad contrario, en este caso falso. Ya, y en la siguiente y en este caso última proposición vamos a intercalar los valores de verdad, verdad, falso, y lo más común, lo más estándar es empezar con verdad. Entonces, bajo la Q, fíjate, vamos a poner verdad, falso, verdad, falso. Aquí tenemos, acá también está la Q nuevamente, fíjate, verdad, falso, verdad, falso. ¿Ya? Entonces, bajo todas las letras ya tenemos los valores de verdad individual, ¿no es cierto? Ahora, ¿para qué se hace esto? Esto es para probar todas las combinaciones de valor de verdad posible y para hacerlo de una manera organizada. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que se hace es las negaciones, es decir, esa es la jerarquía de los operadores. Vamos a hacer entonces esta negación que vemos aquí, está afectando a P, ¿no es cierto? Hacemos también en el otro lado aquellas proposiciones, aquellas operaciones lógicas que están indicadas con signos de agrupación, es decir, yo debería hacer esto de acá, ¿no es cierto? Pero empecemos con lo de aquí. Miren, si aquí está la proposición P y estos son sus valores individuales de verdad, entonces la negación lo que hace es cambia el valor de verdad. Entonces le cambiamos, fíjate, falso, cambia, ¿no es cierto? Falso, y acá verdad, verdad. Ya. Y entonces vamos a señalar, mira, voy a señalar a esta columna que acabamos de encontrar porque esta columna es la respuesta de todo este miembro que vemos acá en la derecha, ya es el resultado.
Ahora, vamos con el lado izquierdo que está un poco más complicado. Aquí nos obliga el signo de agrupación a ejecutar este condicional, ¿no es cierto? Esta implicación, ¿ya? Entonces, aplicamos según la tabla de verdad del condicional que dice que verdad implica verdad, eso es verdad, verdad implica falso, eso es falso. Ahora, falso implica verdad, es verdad, y falso implica falso, es verdad, ¿ya? Entonces, mira. Aquí tenemos el resultado del paréntesis, ¿ya? Le voy a poner aquí abajo para recordar. El paréntesis tiene por resultado esta columna de aquí, ¿ya? Pero mira, este paréntesis está afectado, antes que con este, está afectado por una negación que tiene mayor jerarquía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a negar todo el paréntesis, lo cual significa o equivale a decir que vamos a negar toda esta columna que la encontramos acá. Ya, entonces lo negamos. Mira, de verdad pasa a falso y lo pongo esto bajo, ¿no es cierto? La operación negación. De falso, entonces cambia a verdad. De verdad cambia a falso y de verdad cambia a falso. ¿Ya? Y hasta aquí tenemos entonces esto de acá, es todo esto que vemos aquí, es el resultado de esta columna que la vemos aquí. Pero esta columna deberá ejecutarse con cuál. A ver, mira, aquí las operaciones ya nos sugieren qué es lo que debemos hacer. Todo este resultado de aquí debe ejecutarse con este resultado de acá, ¿no es cierto?, a través del conector, la disyunción exclusiva, ¿ya? Entonces, en otras palabras, mira, voy a señalar esta columna de aquí con esta columna de acá y entre las dos, a veces se suele escribir así para acordarse, hay que ejecutar el o exclusivo, la disyunción exclusiva, ¿ya? Entonces, ahora recordamos las tablas de verdad y vamos a fijarnos solo en los que están señalados, este con este, ¿no? ¿Qué dice la disyunción exclusiva? Que para que sea verdad, eso está en las tablas de verdad de este conector. Para que sea verdad, debe existir una sola verdad y no las dos juntas, ¿ya? Entonces, como ya veo aquí una verdad, esto es verdad dado que la otra es falsa. Ahora, entre estas dos es verdad porque una de las dos tiene que ser verdad. En esta de aquí es verdad porque una de las dos es verdad. Y en esta última vemos que es falso, falso, pero como dice con el conector, la definición es que una de las dos debe ser verdad, entonces aquí ninguna, entonces esto es falso. Ya. Entonces, una vez que hemos encontrado ya esta columna es el resultado de todo el corchete y lo voy a señalar porque es toda esta parte de acá, ya, todo esto y le voy a poner aquí un símbolo que me indica que es el resultado de todo el corchete. ¿Ya? Ahora, como tú ya te darás cuenta que es lo último que habría que ejecutar es entre lo señalado con rojo y lo señalado con azul, ¿ya? Entonces, al ejecutar estas dos, ¿a través de cuál conector? Sería la implicación, ¿no es cierto? Porque esta es la que relaciona a opera, sería mejor decir, a todo el corchete que está en la izquierda con todo que está a la derecha, que era lo azul, ¿ya? Pero es una implicación y recordamos ahora la tabla de la implicación, verdad implica a falso, eso es falso, ¿ya? Eso está en las tablas de los conectores lógicos o los operadores lógicos. El siguiente, verdad implica falso, eso es falso. En la siguiente, verdad implica verdad, eso es verdad, ¿ya? Y falso implica a verdad, eso es verdad. Con lo cual, entonces hemos llegado a la respuesta final del ejercicio, que es esto de aquí, y a esto se le llama una contingencia, ¿ya? Entonces, repito, todo esto que le voy a rayar de aquí es la respuesta, vamos a ponerle R, es la respuesta de todo el ejercicio y es en definitiva lo que dije hace un momento, esta R es una contingencia. ¿Ya qué es eso de contingencia? Bueno, la contingencia es una columna en donde existen mezclados verdad y falso, ¿ya? Porque si fueran todos verdad, a eso se le llama tautología. Tú recordarás eso en la teoría, ¿no es cierto? Y cuando son todos falsos se le llama contradicción. Pero lo que hemos encontrado es una
contingencia y es la respuesta. Ahora aquí una cosa también interesante, fíjate en lo siguiente, esta siendo la respuesta que es falso, falso, verdad, verdad, coincide, fíjate, con esto, falso, falso, verdad, verdad. Y este falso, falso, verdad, verdad es, como ya dijimos, si tú recuerdas, es el resultado de todo esto, o sea que es la negación de P. Por lo tanto, entonces yo podría decir que si a esta proposición, toda esta proposición la llamo R, ¿no es cierto? Entonces podría decir como resultado que esta R es equivalente o la respuesta también puede expresársela así, como la negación de P, ¿ya? Y esta podría ser otra manera de dar la respuesta. Por cierto, una manera más sintética, más resumida, ¿ya? Bueno, eso lo hemos hecho entonces, por un lado, haciendo la tabla de verdad, ¿no es cierto?, de toda la proposición, tal como nos indica la teoría que hay que hacerlo, ¿ya? Pero vamos a hacerlo por dos métodos, dijimos, entonces lo que nos disponemos ahora es a hacer utilizando las leyes del álgebra de las proposiciones. Entonces, voy a copiar nuevamente la proposición. Y esta entonces es la proposición R, la original, ¿ya? Que le llamamos R, ¿ya? Proposición original. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en primera instancia? Lo que podemos hacer en primera instancia es definir el condicional. Mira, el condicional, esta flechita aquí, ¿no es cierto? La implicación se define y vamos a escribirla por acá. Voy a escribir por acá la definición aquí para que tú te acuerdes. Cuando tenemos P implica Q, esto es lo mismo que negar la primera, no P, ponemos O y la segunda la dejamos intacta, no P o Q. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, vamos a operar solamente el contenido de este paréntesis. Entonces, nos quedaría así, fíjate. Corchete, negación, ya, y acá dentro entonces negación de P, negamos la primera o la segunda, ya, y esto o exclusivo, Q, cerramos corchete, entonces no P. Acá a la derecha vamos a poner la justificación. Eso es lo que se estila cuando queremos ser muy rigurosos en la resolución. Entonces aquí vamos a escribir qué es lo que acabamos de hacer. Es la definición de el condicional o de la implicación. Ya, eso es lo que hemos hecho. En el siguiente paso, lo que podemos hacer es aplicar la ley de Morgan, es decir, operar, digamos así, esta negación al interior de este paréntesis que es hacia donde está afectando esta negación, ¿ya? Y entonces nos quedaría de la siguiente manera. Esta negación de P, entonces se hace negación de la negación de P, entonces nos queda simplemente P. Este conector O cambia con I, ¿no es cierto? Y luego tendríamos negación de Q, ¿ya? Negación de Q. Eso es lo que tendríamos en el nuevo paréntesis, ¿no es cierto? Ya luego O exclusivo Q, corchete, ¿no es cierto? Y finalmente entonces negación de P. Bueno. ¿Cuál es la justificación? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Bueno, aquí se ha hecho dos cosas. La negación de la negación es una cosa y también hemos hecho la ley de Morgan, ¿no es cierto? Esa ley que nos ayuda nos dice cómo operar una negación, cómo ingresa a un paréntesis. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? A continuación vamos a aplicar la definición de esta disyunción exclusiva, que la voy a escribir aquí para que tú la recuerdes. Mira, cuando tú tienes una proposición, ya no voy a usar estas letras P y Q, voy a utilizar H y H o exclusivo con T, ¿ya? Solamente para que tú veas cómo opera esto. Esto significa, cuando tú veas este o exclusivo, significa que es una de las dos y no las dos a la vez. Eso significa que esto es equivalente a H o T y no H y T. Así es como se define, es decir, lo uno o lo otro y no los dos al mismo tiempo. Esta es la definición.
Ya, pero mira que aquí hemos utilizado H y T como una, ¿no es cierto? Y entonces la una la otra y no las dos a la vez, pero en cambio acá, fíjate que la una va a ser toda esta proposición que vemos aquí y la otra va a ser esta de acá. Entonces, ¿cómo aplicamos esto mismo? Es como si dijéramos que H va a ser esta de aquí, ¿no es cierto? La que está dentro del paréntesis y la T va a ser esta de acá, ¿no es cierto? Así es como vamos a operar. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bien, aquí voy a escribir entonces H o T, entonces voy a escribir H que es P y no Q, esa es H, dice, ¿no es cierto? Luego O, T, o sea, la segunda no es problema, es simplemente un cambio de letra Q, ¿ya? Y todo esto entonces es la primera parte, H o T, ¿ya? Necesito aquí utilizar un corchete, ¿ya? Porque ahora voy a poner y no las dos a la vez, pero entonces vamos a poner las dos a la vez, sería entonces P y no Q, esa es la una, y Q, ¿no es cierto? Mira, entonces con esto hemos dicho la una o la otra y no las dos a la vez, ¿no es cierto? Ya. Y todo esto, no, acá necesitamos unas llaves para escribir entonces no P. ¿Ya? Entonces, hemos utilizado aquí en esta parte, en este paso, ¿no es cierto?, la definición de la disyunción exclusiva. Esto es lo que hemos definido, ¿no es cierto?, es en esta parte que tú ves aquí. A continuación podríamos hacer de una sola varios pasos, pero voy a hacerlo ahora despacio porque estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, lo que voy a hacer en este paréntesis, en este corchete de aquí, voy a aplicar conmutativa porque dice que esta proposición se opera con O, Q, entonces voy a cambiar, Q le pongo delante, O, recuerda que el operador O es conmutativo, ¿no es cierto? Y acá le pongo después P y no Q. Ya, esto voy a hacer entonces, decía, como un primer paso en donde aquí he aplicado la conmutatividad, ¿no es cierto?, de el O, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, ¿ya? Y luego lo otro dice y negación de, y también voy a hacer algo parecido. Mira, esta Q la pongo primero, Q, ¿no es cierto? Y esto no puedo cambiar, y acá me queda P y no Q. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta aquí? Aplicar la conmutatividad del operador disyunción, ¿no es cierto? En el un caso, aquí disyunción, ¿ya? Y acá la conjunción. Entonces, conmutativa de O y luego conmutativa de I. Esto hemos hecho en este paso. En el siguiente paso vamos a aplicar otra vez la conmutatividad. Repito que esto se puede ser más rápido, pero estamos practicando, ¿no es cierto? Entonces, mira, esta Q la dejo aquí, O, y ahora la pongo esta Q primero, ¿no es cierto? Porque la voy a juntar con esta de acá. Entonces dice no Q y P. Entonces, a lo que estoy haciendo ahora es solamente aplicando conmutatividad, fíjate, ¿no es cierto? Y es lo que estoy copiando de arriba, no es esta negación de aquí. Y acá, como quiero juntar esta Q con esta Q de acá, no Q, con esta Q de aquí, entonces pondría así, Q y dentro vamos a poner primero este no Q y P, ¿ya? Y cerramos el corchete, cerramos la llave y todo esto va implicado a la negación de P. Entonces acá aplicamos también una conmutatividad y esta conmutatividad fue al interior del paréntesis, acá también entonces solamente conmutatividad de la conjunción y. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Ahora vamos a aplicar la distributiva, una propiedad que hace que operemos esto con lo uno y esto con lo otro. Y de paso también lo vamos a hacer acá, en donde ya nos van a quedar juntas y eso es lo que hay que tratar siempre de pretender hacerlo, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar de esta manera, fíjate. Tenemos llave, corchete, aquí voy a poner Q o no Q, ¿ya? Eso sería en un paréntesis. Y luego este I pasa a ser externo, ¿ya? Y ahora opero Q, O y con ese de acá, Q, O, P, ¿ya? Cierro el corchete y continuamos, ¿no? Y la negación, corchete, ya, y aquí. A ver, aquí veo que todos los conectores son
el conector y, es decir, todos son y, entonces no es necesario hacer esta distribución, sino solamente eliminar, ¿no es cierto? Vamos a eliminar los paréntesis ya que tenemos siempre el mismo conector y vamos a asociar, entonces aquí sería asociativa Q y no Q. Mira, los asocio estos dos primero y luego I, P. Cerramos corchetes, cerramos las llaves, todo entonces no P, que hemos aplicado acá una distributiva, ¿no es cierto? Primero en esta parte de aquí y luego tendríamos en esta parte de acá una propiedad asociativa, es decir, asociamos estos dos primeros y le dejamos el tercero luego. En este paso vamos a aplicar aquí la propiedad del tercio excluido o tercero excluido que dice que Q o no Q, ¿ya? Esa es verdad, siempre es verdad, ¿ya? ¿Por qué dice que esta siempre es verdad? Porque mira, si es que Q fuera verdad, ¿no es cierto? Entonces no Q sería falso y al operar entre una verdad con O, un falso, siempre sería verdad dado que el conector O implica que debe haber una sola verdad y ya siendo esta la de aquí verdad, entonces la otra no importa si sea verdad o si sea falso, entonces siempre esta de aquí va a ser una verdad. Ya esto, propiedad se llama el tercio excluido. Y acá tenemos otra propiedad que se llama contradicción. ¿Qué significa? Que dice Q y no Q. Está esta de aquí con el conector y negándola, entonces esta de acá es siempre falso. Entonces esta se llama la propiedad de contradicción. Porque mira, si Q fuese verdad, ¿ya? ¿Qué pasaría si Q fuese verdad? Si Q fuese verdad, entonces no Q sería falso, ¿ya? Y si no tenemos verdad y falso, entonces todo es falso porque el I requiere que las dos sean verdad. Ahora, ¿qué pasa si la Q fuese falso, ¿ya? Si la Q fuese falso, la negación de Q es verdad y entonces tenemos falso verdad, pero el I implica que las dos deben ser verdad. Entonces siempre es falso sin importar cuál sea el valor de verdad de Q. Mientras que acá también siempre es verdad sin importar el valor de verdad de Q. Mira, a esto no lo hicimos, ahora lo hacemos. Mira, ¿qué tal si Q fuese falso, ¿no es cierto? Si Q fuese falso, entonces la negación de Q es verdad y en cambio el O, fíjate aquí, el O requiere que una de las dos sea verdad y como ya es verdad una de las dos, porque la una tiene un valor de verdad y la otra el contrario, entonces siempre va a haber una verdad, entonces esto es verdad, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta le vamos a poner aquí verdad, ya, y estoy sustituyendo, ¿no? Q, O, P, ya está. Y todo esto entonces va a ser lo que antes le llamábamos el corchete, que vamos a seguirle llamando corchete, ¿ya? Y luego dice y, ahora negación de, otra vez corchete, pero esto es falso, ¿ya? Y acá nos queda y, P, ¿ya? Falso y P. Aquí debemos utilizar solamente paréntesis, pero bueno, ya le pusimos entonces corchete. Y todo esto, entonces necesito llave, todo esto implica a no P, o entonces no P. Bueno, ¿qué propiedades acabamos de aplicar? Tercio excluido, ¿no es cierto? Y luego aplicamos la propiedad de la contradicción. Esta es la justificación para este paso. A continuación vamos a aplicar otra propiedad que dice que cuando tengo una proposición y una verdad, la respuesta es la proposición. Esta es la propiedad que se llama de identidad. Repito, dice esa propiedad que cuando tengo una proposición y una verdad, la respuesta es la proposición. Bueno, aquí deberíamos formalmente hacer primero una conmutativa, es decir, poner primero el QOP y luego la verdad para luego aplicar la propiedad de identidad, ¿no es cierto? Pero bueno, esto me parece que ya es ser muy detallista, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que vamos a aplicar es directamente esto de aquí que dice que cuando tengo una verdad y una proposición, la respuesta es esa proposición. Es decir, el valor de verdad de esa proposición es la que va a perdurar. Y esto es por lo siguiente, mira, vamos a explicarlo de esta manera. Mira, ¿qué tal si esta proposición que tú ves aquí, la que tenemos en el paréntesis, fuese verdad, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, verdad y verdad, la respuesta sería verdad, o sea, la misma del QOP. ¿Y qué tal si esta fuese falso?
entonces tendríamos verdad y falso, eso es falso. Entonces, la respuesta es que el valor de verdad de todo esto que está en el corchete es el mismo que tiene lo que está en el paréntesis, es decir, de la proposición que se enfrenta a la verdad a través del conector. Y entonces, esto sería Q o P. Y acá vamos a aplicar la propiedad de identidad, pero con una proposición y falso. Cuando tenemos una proposición y falso, sin importar el valor de verdad de esta proposición, la respuesta es falso. Veamos por qué. Mira, ¿qué tal si, por ejemplo, esa proposición P que tenemos ahí enfrentada con el falso fuese verdad? ¿Ya? Si fuese verdad, entonces tendríamos verdad y falso. La respuesta es falso, porque el y requiere que las dos sean verdad. ¿Ya? Entonces, eso significa que la respuesta es falso. Y si esta proposición P fuese falso, al hacer falso y falso, la respuesta también es falso. O sea que no depende del valor de verdad que adopte la proposición P. Esta siempre será falsa. ¿Ya? Entonces, aquí aplicando, repito, esta propiedad es la propiedad llamada de identidad, ¿no es cierto? Hemos aplicado con verdad y con falso, ¿no es cierto? Conectores y entonces nos quedaría de la siguiente manera. La primera dijimos que esta simplemente es Q o P, ya, esta es Q o P, ¿no es cierto? Y verdad, entonces quedó solo Q o P, ¿ya? Y aquí le vamos a poner solamente un paréntesis, ya no el corchete, porque quedó solo esto, ¿no es cierto? Y luego dice, y esta negación, ¿no es cierto? De esta proposición, ¿no es cierto? Que quedó simplemente falso, o sea, sería la negación de falso. En el siguiente paso le vamos a poner ya simplemente verdad. Entonces ya la llave ya no la voy a utilizar, utilizo corchete, que sería el signo de agrupación que viene, ¿no es cierto?, a continuación, y entonces todo esto implica A no P. Vamos a escribir aquí la justificación. Lo que hemos aplicado es la propiedad de identidad. Identidad hemos aplicado dos veces, ¿no es cierto? Por dos, ya dos veces hemos aplicado la propiedad de identidad con el conector y con verdad y con falso, ya si queremos detallar más. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Es aplicar la negación de valor de verdad falso, que es verdad, ¿no es cierto? Porque esa es la definición de este conector. Entonces nos quedaría así, Q, O, P, lo del paréntesis, ¿no es cierto? Y acá entonces tendríamos que esto es I, la negación de falso, esto es verdad, ¿ya? Y todo esto vamos a seguir manteniendo el corchete y luego entonces no P, ¿ya? Entonces, ¿qué acabamos de hacer en este momento? Lo que acabamos de hacer es que aplicamos la definición de la negación, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se hizo verdad. Ahora aplicamos nuevamente esa propiedad que ya la aplicamos antes. Fíjate, dice una proposición y verdad. Es esto de aquí, no proposición y verdad, solo que está dado la vuelta, ¿no es cierto? Pero eso no importa porque es conmutativo el operador y. ¿Ya? Y nos da la proposición. Entonces, en vez de todo esto, vamos a aplicar la propiedad de identidad y nos queda que esto es Q o P, ¿ya? Entonces nos quedaría así. Esto es Q o P, ¿ya? Y verdad, queda solo Q o P por la propiedad de identidad. Y todo esto entonces aplica o implica, perdón, a no P, ¿ya? Y entonces otra vez aquí ponemos propiedad de identidad, ¿no es cierto? En el siguiente paso, lo que vamos a hacer, vamos a tratar de acabarle en esta parte de aquí. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es la definición del condicional. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ya hicimos al comienzo, mira, aquí está esta parte, ¿no? Dice P implica como, entonces se niega la primera o la segunda. Entonces aquí sería negación de la primera, entonces sería la negación de la primera, pero la primera es un Q o P, ¿ya? Y ponemos O, fíjate cómo dice aquí, o la segunda que sería negación de P. ¿Cuál sería la justificación en este caso? Definición del condicional, ¿no es cierto? Definición de condicional. ¿Qué hacemos a continuación? Ya vemos lo que hay que hacer. Vamos a operar esta negación, ¿no es cierto? Con la ley de Morgan y nos quedaría negación de Q, este O cambia a I por la ley de Morgan, ¿no es cierto? Y acá no P. ¿Ya? Y todo esto dice O no P, ¿ya? Entonces esto es Morgan.
Ya. Ahora, lo que voy a hacer aquí podrías aplicarlo directo, no PO, no PI. Va a haber una absorción aquí, pero voy a aplicarle para que se vea claramente. Voy a hacer una conmutativa. Entonces, mira, no P le pongo primero, ¿ya? Y luego pongo O y dentro le vamos a poner aquí primero este no P. Estoy aplicando doblemente, ¿no? Dos veces la conmutativa. Primero para conmutar esto con el paréntesis y luego dentro del paréntesis otra vez la conmutatividad. Y entonces dice no Q. Ya, pongamos de aquí conmutativa, le voy a poner así por dos veces, ¿ya? Y entonces ahora sí voy a aplicar una propiedad que ya la mencioné antes, absorción. ¿Qué dice esto de absorción? Cuando tenemos una proposición que se enfrenta, tiene aquí con un operador o, y luego la misma, fíjate, proposición, y luego a continuación dentro del paréntesis viene y entonces se aplica la propiedad esta de absorción y nos queda simplemente no P, sin importar cuál sea esta de acá, ¿no es cierto? Esta se desaparece y nos queda la respuesta. Entonces, la respuesta es la proposición o se reduce a una proposición equivalente mucho más simple que es la negación de P, que es justo lo que dijimos al comienzo. Fíjate que es la misma respuesta que la encontramos haciendo la tabla de verdad. Con esto termina este video en donde por dos métodos hemos encontrado la respuesta, por tablas de verdad y también por el álgebra, las leyes del álgebra de las proposiciones. Nos veremos en el próximo video. Chao.